Hola, Pastor David, hola muchachos, ¿cómo están? Bendiciones, hoy les quiero compartir una palabrita, pero antes de compartir les voy a contar una pequeñita historia rápida. Y es sobre una profesora que una vez entró en un salón de clases y vio que el florero estaba roto en el piso y les preguntó a los estudiantes quién rompió el florero. Los estudiantes asustados pensando que ella la había castigado, pues todos estaban llorando y temerosos. Y le dijo, hasta que uno levantó la mano y dijo, fui yo. Y ella, pues lo que hizo fue darle un dulce. Y otro de esos estudiantes llegó y le preguntó, le dijo, ven, ¿por qué le dio un dulce? Ella le dijo, pues porque ella asumió la verdad y aceptó que falló y que rompió el fuego. Entonces tuvo misericordia, ¿sí? Entonces en este caso vamos a hablar algo que se llama lo que se pide para ser salvo, ¿sí? Y vamos a resaltarlo en dos puntos, ¿sí? El primer punto, bueno, voy a leer ese texto y este texto habla sobre la crucifixión del Señor Jesús, cuando fue crucificado por los malhechores, cuando fue crucificado con las personas, con toda esa multitud. Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo de 39 al 43, donde vamos a sacar solo dos claves, ¿sí? Por las cuales nos va a enseñar esos dos requisitos que el Señor pide para, lo que yo veo que es el más relevante que el Señor pide para ser salvo, ¿sí? Entonces, vamos a leer primero el texto. Entonces el texto de contextualiza de que ya iba a la muerte de Jesús, ya era para ser crucificado, ya lo habían latigado, ya había pasado por Poncio Pilato y ya iba para la cruz, ¿sí? Entonces, bueno, vemos en el 39 en adelante. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos con nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es un texto que me gusta compartirle mucho allí en las cárceles, cuando le hablo a los muchachos, porque es de misericordia, ¿sí me entienden? Es un texto de mucha misericordia, porque la primera clave la encontramos en el versículo 40, cuando dice que uno de ellos le respondió al otro después de que uno dijo que bajara Jesús, o uno de ellos era ignorante, le dijo a Jesús, bájese la cruz y sálvese usted y nos salva a nosotros. Pero él le dijo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos con nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces me sorprende este hombre porque sabía que Jesús ningún mal había hecho. Entonces me impresiona porque significa que si él se atrevió a decir que Jesús ningún mal ha hecho era porque le conocía, o en algún momento escuchó de sus parábolas, o escuchó de sus acciones, o de sus relatos, o de las parábolas, o de las enseñanzas. Tuvo que haber sido un hombre que de pronto hizo muchos males, porque recordemos que todos los que iban a la cruz eran hombres que habían hecho muchos males, muchas cosas, y tenían que ser crucificados en ese tiempo. Era su manera de juzgarlos. Cuando eran los peores, prácticamente los que no había nada que hacer, según eso, los crucificaban. Tenían que pasar allí a ser crucificados. Eran dignos, como quien dice hoy en día, como cadena perpetua, algo similar. Entonces es impresionante porque este hombre tuvo un corazón arrepentido. Y acá vemos la primera clave, que es arrepentirse de los pecados, un corazón arrepentido. Porque en el momento que aceptó y hizo, recibimos lo que merecimos con nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Entonces recibimos. Y dice después, acuérdate de mí cuando vengas conmigo a tu reino. Entonces, ahí vemos la segunda clave y es aceptar a Cristo como el Señor y como el Salvador. Me impresiona porque dice, cuando vengas en tu reino, ¿sí? En la versión de Dios habla hoy, dice claramente, luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Estamos leyendo el versículo 42, ¿no? Del capítulo 23 de Lucas. Entonces dice, vengas a mí cuando empieces a reinar. Y en la de Dios hablado, en la de Biblia de las Américas dice, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Entonces ahí está hablando que Jesús iba a ser el rey. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús iba a ser el rey si ninguno de los soldados lo dijo? Los soldados que decían era, si usted es el rey de los judíos, sálvese a sí mismo y bájese a la cruz. Pero nunca dijeron que él iba a venir por segunda vez o algo, porque ahí está hablando de la segunda venida. Entonces él dijo, cuando vengas como rey, o sea, ya sabía, o sea que este hombre ya sabía que Jesús iba a venir por segunda vez y que iba a venir como el rey. Entonces, como lo sabe, de pronto pues el texto es como Mateo 13 o Mateo 13 o Mateo 12, donde nos habla
la parábola de la cizaña y el sembrador, donde nos habla de la semilla de mostaza, que habla mucho del reino de los cielos, especialmente la semilla del sembrador, que se siembra la cizaña y se siembra el fruto. Entonces dice que el hombre se va y cuando vuelve encuentra el fruto, ¿sí? Y va a encontrar cizaña. Y eso es lo que va a encontrar Jesús en el mundo, cizaña y fruto, ¿sí? Y él viene por su fruto. Entonces, él muchas veces habló en parábolas y posiblemente este hombre escuchó las parábolas, porque recordemos que cuando Jesús habló de su segunda venida, él solo le dijo eso a sus discípulos. Entonces, ¿cómo sabía este hombre que iba a venir por segunda vez? Porque dice, vengas en tu reino, le dice, o sea, cuando él venga, ¿sí? O sea, no está hablando de que es un rey como tal actual, no, sino que él sabía que Jesús iba a reinar y que iba a volver, ¿sí? Entonces es tremendo porque este hombre ya había conocido de Cristo y en el versículo 41 vemos justamente que tiene un corazón arrepentido y que dice Jesús ningún mal hizo. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús ningún mal hizo? Entonces son cosas que vemos, ¿no? Que vemos. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que realmente primero qué tan arrepentidos estamos delante del Señor, ¿no? Qué tan arrepentidos, qué tantas cosas tenemos que decirle a Dios y que tenemos que reconocer en que hemos fallado, ¿sí? Y segundo, aceptarlo como nuestro Señor, si realmente Él gobierna nuestras vidas, si realmente lo aceptamos como Rey, o estamos idolatrando, o decimos que Él es el Rey, pero realmente no es el Rey de nuestra vida. Pero este hombre aceptó que Cristo era el Señor y que era el Salvador, ¿sí? Y en Juan vemos que realmente más adelante, en el capítulo 19, versículo 31, nos habla de que ellos recibieron las consecuencias, de que los hombres, otros dos soldados fueron partidas sus piernas, ¿sí? Y que recibieron las consecuencias. Entonces ellos recibieron las consecuencias de pecado. ¿Y por qué agrego esto? Porque el pecado trae consecuencias, ¿no? Y segundo, dice uno de los soldados que después de que vivió, cuando enterró a Cristo que estaca, ¿sí? Dice que él botó sangre y botó agua. Entonces dice, este realmente sí era el Hijo de Dios y este realmente sí era bueno. Entonces ahí vemos que realmente estos hombres aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y estaban arrepentidos. Bueno, eso es todo. La conclusión es pensar en qué tan arrepentidos estamos y qué tanto estamos aceptando a Cristo en nuestra vida. Bendiciones, gracias.